Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente que nos acompañan en estos audios, en este estudio bíblico del libro de San Lucas, capítulo 10. En este día vamos a continuar con este estudio del libro de San Lucas, en el capítulo 10, versos 25 al 28, el buen samaritano. Y dice la palabra de Dios, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Amados hermanos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, le pedimos la dirección al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sea el Padre poderoso que redarguye nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, ¿verdad? Que esta palabra se siembre y sea edificante, que sea de bendición en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues el pueblo de Samaria era un pueblo que tenía conflictos con los judíos, ¿verdad? Que no se podían ver y pues no podían hacer las paces, el pueblo de Samaria, llamado, ¿verdad? Pero en este pasaje, ¿verdad? ¿Qué cosas debemos hacer para estar en el reino de Dios, para poder vivir bien y ser salvados por Dios eterno poderoso, ¿verdad? Pues tenemos que hacer lo que está escrito en la ley. Lo que está escrito en la ley, lo que escribieron los profetas, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, toda la ley está ahí resumida en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero miren ustedes que esto pasa en la modernidad también, que aún hay personas que sabiendo los mandamientos, ¿no? Estamos hablando de los inconversos, y los que aún sabiendo la palabra, ¿verdad? De lo que no se debe hacer, se hace, pues, se pasa se pasa en la desobediencia a la palabra de Dios. Pero estos fariseos o estos doctos de la palabra, ¿verdad? Le preguntaban a Jesús para tentarle, ¿verdad? Para probarle, cuando le preguntaban si se equivocara para crucificarle. Pero esto no fue el caso, ¿verdad? No tuvo que ser de esa manera, porque Jesús respondía con toda la autoridad que él tenía, porque toda la autoridad le había dado el Padre. Entonces, hermanos, hay un primer mandamiento que en este pasaje, ¿verdad? Jesús responde, le dice, perdón, al docto de la palabra, dice, ¿y qué está escrito en la ley? Le pregunta a Jesús, ¿y cómo lees? Le dice. Y entonces aquel responde, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, antes de que y a tu prójimo como a ti mismo, viene esa parte que amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente, ¿verdad? Con toda tu alma. Ese es el primer gran mandamiento que hay en la ley que estipuló Dios de los y que con Jesús se recuerda esa gran ley, ¿verdad? Y que se lo hace decir a esos doctos de la palabra, a esos escribas, a esos maestros judíos que sabían la palabra de Dios y eran los que pues predicaban, ¿no? Al pueblo judío. Amén. Entonces, ese es el primer mandamiento, hermanos, que debemos amar a Jehová de los ejércitos con todo nuestro corazón. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón y con toda su alma? ¿Cuántos aman a Dios con todas sus fuerzas? ¿Cuántos aman a Dios con toda su mente? Amén. Lo hemos hecho, lo hacemos todos los días, hermanos, porque nada más no es decir, creo en Dios, ¿verdad? Aquí está este gran mandamiento, amar a nuestro Dios en todo momento, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, ¿verdad? Y con todas nuestras fuerzas, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es nuestro Padre. Dios de los ejércitos nos dio la vida. Él nos escogió desde antes que se apartó para su reino. Y también Él nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía quiénes éramos, hombres, mujeres, todo, porque Él hizo todas esas cosas y los ha hecho, el cielo y la tierra, dice la palabra de Dios. Pero hay un segundo mandamiento, dice aquí, y a tu prójimo como a ti mismo, dice. También vas a amar como a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo?
Y nuestro prójimo no quiere decir que sea una persona de la calle, ¿verdad? Sino también nuestra esposa, nuestros esposos, ¿verdad? Los esposos, los hijos, ¿verdad? Los parientes, pues, que son nuestros prójimos, ¿sí? Vamos a decir que también son nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, pero dice, y a tu prójimo como a ti mismo también lo amarás, ¿verdad? Con tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos lo hacemos, hermanos? ¿Cuántos lo hacemos? Amén, gloria a Dios. Esas son lo que tenemos que bendiciones de la ley, son bendiciones, son escrituras por nuestro Padre, ¿verdad? Sí, pero están en la ley, son los grandes mandamientos. Veamos qué dice Mateo en el capítulo 22, verso 34 y 40, dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Amén. Entonces, si decimos que amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, entonces también ese amor se tiene que dar al prójimo. ¿A cuál prójimo? A cualquier ser viviente de la tierra. Amén, gloria a Dios, sea converso o inconverso. Porque Dios no hace acepción de personas, dice la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas porque ve buenos y malos. Entonces, si decimos que somos cristianos o que llevamos todo de acuerdo a la palabra, a la ley, ¿cuántos de nosotros, verdad, conforme a esa palabra, a esos mandamientos, verdad? Amén. Y miren qué dice Marcos en el capítulo 12, versos 28 al 31. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén, gloria a Dios. Entonces, estos dos mandamientos son los principales, pero también cuando Moisés, ¿verdad? Cuando las tablas, ¿verdad? De la ley también, que no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, pero esos mandamientos también son parte de la ley. Pero si no ¿por qué dice que amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón? Porque Dios es de amor. El amor en todo tiempo se debe manifestar libremente, hermanos. Porque hay amores de afectos, hay amores de esposos, hay amores de muchas formas. Pero el amor de Dios debe ser un amor libre, es un amor en confianza, en fe, en humildad, ¿verdad? Y ese amor que nosotros que profesamos a nuestro Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Es lo mismo que debemos profesar con nuestros semejantes, pues, con el prójimo. Amén, gloria a Dios. Para eso hay que analizarnos qué estoy haciendo mal, qué de vida. Porque si entonces decimos que Dios es el único que me va a perdonar y es el único que da amor y que nadie más que Él, sí, efectivamente, porque Dios es un Dios de amor y a todos sus hijos nos quiere, aunque seamos rebeldes algunos, ¿verdad? Y otros estemos en su camino. Pero dice la palabra, Dios viene por los rebeldes, por los pecadores. Y en algún momento de nuestras vidas hemos sido pecadores, o pecamos porque pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión todos los días. Y todos los días hay que confesar pecados, porque el viejo hombre, ya lo vuelvo a decir, no es el que se convirtió hace 20 años, hace un mes, una semana. El viejo hombre muere todos los días y todos los días vive y es un nuevo hombre, las personas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Analicémonos. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Realmente estoy haciendo conforme a este gran mandamiento, estos dos grandes mandamientos de la palabra de Dios? ¿Lo estoy llevando a cabo? ¿Lo estoy llevando con mi familia? ¿Lo estoy llevando con mis parientes? ¿Lo estoy llevando con mi prójimo, el que no es mi pariente, que anda en la calle, en cualquier lugar? ¿Lo estoy haciendo? Entonces, hermanos, si digo que yo amo a Dios con todo mi corazón, también tiene que ser con el prójimo. Amén, gloria a Dios. Entonces, analicemos ese punto, ¿verdad? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? Porque cuando estamos en la vida de Cristo es para hacer un cambio, todo aquello viejo, todas aquellas malas prácticas, aquellos malos hábitos, aquellos malos pensamientos. En el hombre nuevo tenemos que ser diferentes, porque Jesucristo es un Dios vivo, poderoso, que nunca fue sin manchas, fue sin mancha. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar cosas de nuestra vida, hay que cambiarlas porque son necesarias. Yo les puedo decir que cuando la gente se convierte a Cristo, las personas, ¿verdad?, llegan a Jesucristo y Dios Todopoderoso se encarga de transformarnos, hermanos.
hasta las personas se sorprenden porque dicen, oh, esta persona era así, así, asado, y ahora es más tranquilo, habla diferente, piensa diferente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida en Cristo. Jesucristo así era. Era hombre sin mal, sin pecados, sin malos pensamientos, siempre procuraba hacer el bien, siempre hacía el bien, sanaba enfermos, predicaba la palabra de su Padre. Amén, gloria a Dios. Y daba mucho amor en abundancia. Se sentaba con ricos, con pobres, con leprosos, con ciegos, hasta resucitaba a los muertos. Entonces, si decimos que estamos en Cristo Jesús, hermanos, entonces veamos este mandamiento, este gran mandamiento que nos da nuestro Padre. No nada más uno, dos y todos los que hay en la palabra de Dios, pero también hay que escudriñarla, hermanos. Hay que leer la palabra de Dios para alimentarnos de esa palabra. Entonces, hermanos, la vida que llevo actualmente, ¿le agrada a Dios? Les pregunto. ¿La vida que llevo actualmente le agrada a Dios? ¿Ustedes creen que sí le agrada a Dios esa vida que llevamos? Esa vida que decimos que hacemos las cosas conforme a la palabra y no como dice la palabra de Dios. O sea, que estamos viviendo una doble vida, hermanos. La vida que llevo actualmente le agrada a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo actualmente? ¿Qué es lo que estoy haciendo actualmente para agradar a Dios? Preguntémonos y hagamos las respuestas en la palabra de Dios, no en las respuestas del hombre. Amén, gloria a Dios. Hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 5, dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, Jehová. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jehová. Guardaréis mis estatutos. Todo lo que está en la palabra de Dios son estatutos, son leyes, son ordenanzas. Amén. Y si el hombre lo hace conforme a lo que está en la palabra, dice la palabra de Dios, vivirá. Pero es una metáfora porque vivirá en la salvación, por lo que nosotros estamos en la tierra. Tenemos un propósito, hermanos. El propósito de que estemos en la tierra es para salvarnos, para que nos perdonen nuestros pecados, pero que nos entreguemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Y que también nosotros prediquemos la palabra. Entonces, si vamos a vivir en la vida en Cristo, no en la vida del mundo, porque la vida del mundo cualquiera la puede vivir. Nosotros estamos en el mundo, pero sabemos que las cosas del mundo son malas, ¿verdad? Y todo lo que nos venga de Dios, ¿verdad? Es del diablo, dice la palabra de Dios. Y todo lo que venga de Dios es bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir esa parte de las situaciones buenas en la palabra de Dios, de nuestro Padre, porque así nos dice que nosotros vivamos nuestra vida en Cristo Jesús, en el Dios Todopoderoso, para salvación eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Y cómo nos vamos a salvar? ¿O cómo se va a salvar el mundo? Pues a través de guardar los estatutos y ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá. Y es el vivir, es una vida eterna. En algún momento vamos a morir. Pero si nosotros hicimos conforme a la palabra, nos mantuvimos en la fe, estuvimos ahí siempre haciendo como dice la palabra, vamos a tener esa vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, no, hermanos, no es nada más pues hacer estar bien en la palabra, ¿no? Sino también llevar todo lo que nosotros podamos tener con las personas, ¿verdad? Que cuando una persona esté pasando por una tribulación, alguna situación que observemos, que la podamos ayudar, ¿verdad? Eso es hacer las buenas obras, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios más adelante, en el capítulo 29, ¿verdad? Al 37, hay una parábola ahí, ¿verdad? De una persona, ¿sí? Que va por algún lado y lleva unos secuestradores rateros, lo golpean, le roban, ¿verdad? Y lo dejan ahí, ¿verdad? Y pasa un levita, no le hace caso, y pasa un sacerdote, no le hace caso, y viene un samaritano, y lo ve y le da una situación de tristeza, ¿verdad? Y le ayuda, lo lleva a un mesón, ¿verdad? ¿Sí? Lo atiende, ¿verdad? Le da los servicios del mesón, ¿verdad? Y le dice al Señor, no se preocupe, yo voy a regresar a pagarle todo lo que se haya gastado. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿a quién le va a bendecir Dios de los ejércitos? ¿A quién va a bendecir? ¿Al levita? ¿A la otra persona que pasó y no le hizo caso?
o a esta persona de él, lo atendió y dio de sí, de su dinero, se despojó de sus cosas, ¿verdad?, para ayudarlo. Pues obviamente que a la persona, al buen samaritano, por eso la palabra es el buen samaritano. Amén, gloria a Dios. Entonces el buen samaritano es aquella persona que ayuda de corazón sin pedir nada a cambio, que ve a las personas atribuladas pasando por un proceso, ¿verdad?, y les puede ayudar, ¿verdad?, y se va a despojar de sus bienes, se va a despojar de dinero, etcétera, sin importarle. ¿Por qué? Porque está haciendo una obra para la obra de Dios. Y dice la palabra, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros nos queremos como Dios nos ama, ¿verdad?, entonces también despojarnos de lo que tenemos para que entonces pongamos por obra el amor que le confesamos al Padre, también es el amor que le damos a nuestro prójimo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, dice Nehemías en el capítulo 9, verso 29, dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Amén. Entonces, hermano, así como se le amonestó, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la actualidad nos amonesta a que nos volvamos a la ley de Dios, ¿sí?, para que no seamos soberbios, que no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios, ¿sí?, y que si nosotros pecamos, confesemos esos pecados, porque esos pecados, cuando no los confesamos, es para juicio, y para juicio eterno, hermanos. Él hiciere conforme a la palabra, esto puesto por obras, las leyes de Dios, va a vivir el hombre eternamente. ¿En dónde? En la gran Jerusalén, porque va a haber un juicio, efectivamente. Vivos y muertos van a ir al juicio, los que están en el infierno también, los que están en los sepulcros también van a ir a juicio con el Padre, y los vivos también van a ir a juicio con el Padre. Entonces, hermanos, no endurezcan sus cerviz y no hagan oídos sordos a la palabra de Dios. Seamos buenos samaritanos, seamos dadivosos. Si decimos que amamos al Padre, también nosotros amamos a nuestro prójimo. Así tiene que ser nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alma. Amén. Entonces, hermanos, todos los que llevan conforme a la palabra los estatutos, en ellos vivirá el hombre, que son los mandamientos. Y estos mandamientos son para vida eterna, son para bendiciones, son las promesas de Dios nuestro Señor que tiene reservada para todos aquellos que hasta el final esperan en Él. Amén, gloria a Dios. Ezequiel en el capítulo 18, verso 9, dice: en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ¿Verdad? Entonces, si nosotros llevamos las ordenanzas y guardamos los decretos, para que vamos a ser hombres y personas justas, porque Jesucristo fue un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre santo. Nosotros tenemos que alcanzar la perfección todos los días de nuestra vida, confesando pecados, arrepintiéndonos, haciendo buenas obras, ¿verdad?, y haciendo todo lo que Jesucristo nos ha dejado por legado, y en su palabra lo tenemos que hacer, y se tiene que cumplir su palabra, porque es una palabra perfecta, bendita y profética. Amén. Entonces, hermanos, los samaritanos no podían hablar con los judíos, estaba prohibido, ¿sí? Había una situación ahí en esos hace más de 4,000, 5,000 años, ¿verdad?, a hablar con los samaritanos. Sin embargo, Jesús va a esa región de Samaria, ¿verdad? Ahí en el pozo llega una samaritana y saca agua del pozo. Jesús, cansado de caminar 3, 4 kilómetros con sus discípulos, se sienta en ese lugar, ¿verdad?, para que le diera de comer a los caballos, ¿sí? Y llega la samaritana y le dice: dame de... ¿no? Y la samaritana sabía que era judío, extranjero. Dice: ¿por qué me pides agua si sabes bien que no podemos llevarnos los judíos con los samaritanos? Y ya Jesús refiere una parábola ahí, ¿verdad?, que el agua que Él da de beber es para vida eterna. Amén. Y dice la samaritana: pues quiero beber de esa agua, ¿sí? Entonces, cuando Él le revela que es el Cristo, ¿verdad?, el Señor, y que va a predicar, ¿verdad?, la samaritana va ahí al pueblo de Samaria y le dice: el Cristo está aquí entre nosotros. Amén. Y es como Él se empieza a acercar al reino de Samaria, ¿verdad?, para predicar la palabra de Dios, y mucha gente se salvó. Entonces vean ustedes que esa samaritana le da de proveer de agua a Jesús, pero Jesús le dice: del agua que yo doy de beber es un agua que corre ríos de agua viva, que nunca, el que bebe esta agua nunca jamás tendrá sed. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos,
El libro de Lucas, en el capítulo 10, versos 29 al 37, dice la palabra de Dios, dice, ayuda al hombre medio muerto, fue movido a misericordia, dio de él todo, amor, compasión, atención, pagó los gastos, ¿verdad? El buen samaritano, hermanos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros en la vida de Cristo? Pues ser así, buenos hombres, de buena voluntad, ayudar al oprimido, al que está sufriendo, ¿verdad? Que todo eso que Dios también nos da con amor, que nos mueva a misericordias para el reino de Dios, ¿verdad? Dar dádivas a las personas, amar con compasión, con atención, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos insta y nos revela que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente y como a nosotros mismos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ya para terminar, hermanos, en el Salmo, capítulo 27, verso 10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, podamos momentos, algunos que tienen padre y madre, ¿verdad? Y algunos que no, que lo tienen todavía, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, hay una promesa aquí del Padre, ¿verdad? Así como tenemos que ser buenos con nuestro prójimo, porque Dios es bueno con nosotros, ¿verdad? Pero aun cuando nuestro Padre, dice aquí, nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, es un Dios lleno de amor, que nos espera con las manos en el cielo, hermanos. Todos que llevamos conforme a su palabra de Dios, Jehová nos recogerá en su seno, en su trono en Jerusalén, ahí donde está su reino poderoso, al norte del cielo, dice la palabra de Dios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces Dios nos ama desde el principio hasta el fin de nuestros días, por toda la eternidad, porque es un Dios perpetuo, por toda la eternidad, hermanos. Entonces yo los invito, hermanos, que así como nos ama el Padre, ¿verdad? Amemos a nuestros semejantes, amemos al prójimo, que dejemos atrás todas esas rencillas, todas esas situaciones que provocan división, contienda, enojo, ira, celos, todas esas cosas que son del diablo, todas esas cosas negativas que no son para que nosotros podamos progresar en nuestra vida, con nuestra familia, ¿verdad? En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, en este día declaro bendiciones para todos los que nos escuchan, declaro prosperidad, fortuna, declaro que se abren los cielos para el trabajo, declaro que se abren las puertas del cielo y que lleguen a su casa bendiciones de trabajo, de finanzas, que emprendan y todo lo que hagan. Dios Todopoderoso bendiga su casa, bendiga sus alimentos, bendiga su familia, bendiga todo lo que hagan para que tengan prosperidad, abundancia, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.